Entonces, lo que ustedes también tienen que siempre estar con mucho cuidado es que sus niños en realidad no estén siendo manipulados con las frecuencias del HARP eh, que, que ya hemos hablado y que también no estén intoxicados por animales inmundos mezclados en los cosméticos, en la comida, en los medicamentos y también en los dulces, principalmente para los niños. Eh, la sangre, como yo les explico, y la carne humana o la carne de animales inmundos, es muy fácil que ustedes protejan a sus niños simplemente con no darles a comer cosas oscuras en las bebidas, en la comida o en los dulces y carne molida, obviamente, ¿sí? O carnes rojas, como lo que son los embutidos, las salchichas, las hamburguesas y todo ese tipo de mezclas en la comida, obviamente ustedes van a arriesgarse a que en realidad estén comiendo carne de animales inmundos o humana o incluso sangre humana o de animales también, o menstrual también, ¿no? Como se utiliza mucho en la brujería desde prácticamente desde el principio del mundo, como nos narra el Antiguo Testamento en el Jardín del Edén. Y todo eso se hace para hacer pecar a los niños, prostituyéndolos principalmente eh, para alabar demonios, ¿no? Ya sea en actos sexuales con otros primos o con los mismos hermanos. Entonces, desde la niñez se acostumbran muchas veces a tener relaciones íntimas entre hermanos y primos para que así al crecer continúen con esas prácticas muchas personas y sigan haciendo magia negra, como se conoce vulgarmente, ¿no? Eh, Después los mandan al templo y los ponen a alabar a las vírgenes principalmente y a decirles, haciéndolos mentir la Madre de Dios a cualquier virgen, ¿no? Y a Jesús Dios lo hacen llamar, cuando en realidad fue solamente el Mesías, como nos lo explica la misma Biblia y eh, también el Torah o el Corán, ¿sí? Una cosa es Dios Yahvé o Jehová, ¿sí? Que nos narra el- el Levítico con todas sus leyes y con todos sus mandamientos sexuales en la comida y que prohíbe la idolatría. Y esto obviamente lo saben los mismos judíos, que está muy mal lo que hacen con sus propias empresas en la comida chatarra y sus mezclas y el fast food y en sus bancos también y en cosméticos y mezclas en los medicamentos, que la verdad es que también mezclan todo este tipo de animales inmundos y sangre eh, humana muchas veces venida de hospitales, de las guerras, de los laboratorios, bancos de sangre y también de los bancos de órganos también, ¿sí? Y de la trata infantil y de cómo también eh, compran y venden niños desde tiempos antiguos a niveles masivos, ¿sí? La trata es un vínculo también de la brujería, ¿sí? Igual que el narcotráfico y las mezclas de derivados de la cocaína en todos estos productos también, ¿sí?
Eso es plantas tóxicas principalmente, o plantas de la brujería que también ustedes lo pueden investigar. Y es básicamente la manera de manipular desde la niñez, especialmente a los hombres, y de también estar eh, provocándoles excitación para que tengan solamente dos opciones, o casarse y tener una pareja estable para tener relaciones sexuales y poder eyacular, o si no, masturbarse para poder eyacular, porque si un hombre no eyacula, obviamente se enferma y se puede morir, obviamente, ¿sí? Eh, Esa es la realidad, aunque ustedes les echen todas las mentiras del mundo, los mismos sacerdotes o las monjitas de que no se masturban y que no eyaculan, ¿sí? Eh, la realidad es que todos ellos muchas veces acaban con los médicos para que les extirpen la próstata o los testículos por las infecciones y las inflamaciones que tienen, precisamente por no quererse masturbar y querer eyacular, ¿sí? Eh, Cualquier hombre, aunque sea muy elevado espiritualmente o venga supuestamente de Dios o traiga un ángel muy grande o tenga contacto con Dios y sea un profeta o sea un santo, eh, y haya tenido encuentros con Jehová o con Yahvé o con Yeshua, con el espíritu de Yeshua, de todas maneras necesita eyacular. Eso es la realidad, más cuando lo están estimulando desde niño con animales inmundos y productos químicos derivados de las drogas, de la cocaína principalmente, y de todos los contenidos que puedan contener sangre mezclada de color oscuro, y la carne molida también de animales inmundos otra vez, y incluso niños, principalmente robados. Esa es la realidad, para eso se roban miles y miles de niños, y por eso los países también de Estados Unidos, Europa y Rusia, la realidad es que trafican con los niños de África, de la India, de Asia y de Latinoamérica, y de partes de Arabia o de Europa del Este también, que son países muy pobres, y los mezclan en la comida industrializada, los medicamentos y los cosméticos. Esa es una realidad. Por increíble que parezca todo esto y monstruoso, no duden en que eso se hace, y ya ha habido muchas pruebas de eso, mas sin embargo los mismos judíos jamás lo comentan, no lo dicen, las mismas mujeres tampoco odian que hable los hombres como un servidor de todo esto, y inmediatamente nos tratan pues de disfrazar de que somos pedófilos o que somos gays, como han hecho a lo largo de la historia con todos los hombres que no quieren tener una mujer o una vida constantemente o activa, ¿sí? Sexualmente activa, porque la palabra de Dios nos dice que es pecado la fornicación o el hombre fornicador. En el Levítico lo tenemos y lo pueden ustedes verificar, ¿sí? La propia iglesia lo sabe también, al igual que la idolatría, que es pecado, ¿sí? Entonces ustedes, si analizan, es una gran mafia que funciona haciendo pecar de esa manera a los hombres desde la niñez, y también a las mujeres también desde la niñez, ¿no? Eso es una realidad. Entonces es mejor muchas veces masturbarse en vez de estar todos los días teniendo o continuamente teniendo sexo, porque eso obviamente es más pecaminoso todavía, porque es fornicación, ¿sí? Recordemos que los mandamientos de Dios desde el jardín del Edén, nos dijo Dios que sí tuviéramos sexo, pero para multiplicarnos, no para estar en la fornicación y en la lujuria todos los días para llamar demonios, ¿no? Condenar almas al infierno. Esa es la realidad. Entonces, hay otros mandamientos que están en el Levítico, como no tener sexo con los familiares de nuestra pareja, ¿sí? Ya sea el hombre o la mujer, el tío, la abuela, la hija, la nieta, la sobrina, la hermana, igualmente el tío, el abuelo, el hermano,
el primo, el sobrino, el, eh, el hijo, ¿sí? De nuestra pareja, precisamente para no romper los mandamientos que están en el Levítico. Eso también lo pueden encontrar ustedes en el Levítico, chéquenselo por ahí y véanlo, y ustedes traten de cumplirlo. Ese es mi consejo, pero sin matar a nadie si ven que alguien no lo cumple, ¿no? Porque si no, automáticamente ustedes también generalmente se van a condenar y van a pecar y van a quedar manchados ante Dios y también ante la sociedad como unos asesinos o asesinas, y no van a cumplir el decágono, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Eh, Igualmente con la idolatría, pues tampoco lo van a cumplir. Igualmente con el falso testimonio, las mentiras y los engaños, que la misma iglesia también los comete, tampoco van a cumplir el decágono. Y igualmente también eh, el falso testimonio, ¿sí? Cuando ustedes están juzgando a unas personas o a unos chiquillos o a unos niños que están haciendo ese tipo de juegos sexuales, cuando en realidad los están manipulando, muchas veces hasta con la neurociencia, y ustedes desconocen esas técnicas que vienen desde hace unos 200, 300 años de Michael Faraday, ¿sí? De la Torre Eiffel, donde empezaron a hacer ese tipo de experimentos de manipulación a nivel cerebro y a nivel órganos con electromagnetismo, ¿sí? En animales y en humanos. Y tristemente en los niños, como les digo, hay niños que ya son máquinas y hay personas que ya son máquinas, y las empresas electrónicas como la Microsoft, la Apple eh, y algunas más como Siemens tienen también ya el NSA de Estados Unidos tiene ya los programas completos para grabar todas sus acciones de muchas personas, ¿sí? Y reproducirlas después cuando no tengan su espíritu en su cuerpo, para que parezcan todavía que están en su cuerpo, y así utilizar esos cuerpos como máquinas, como esclavos, como zombies humanos, como robots humanos que ya no tienen espíritu, ¿sí? Mi propia familia, yo la he visto ya así desde hace 6 años, se los vuelvo a repetir, y a mí me han querido también destruir en mi propio cuerpo con asfixias electromagnéticas y destrucciones en mi cerebro, separando pedazos de mi cerebro para no tener una actividad normal cerebral y una memoria supuestamente, pero recordemos que el espíritu siempre tiene una memoria, y si ustedes no los sacan de su cuerpo, no los destruyen de su cuerpo, si no les quitan el espíritu, ustedes pueden siempre recordar absolutamente todo. Eso lo tengo comprobado yo desde la niñez. Son torturas muy, muy crueles, y son secretas estas torturas, y son ocultas por los grandes funcionarios de la misma CIA, del KGB, o lo que era el KGB, la Interpol, o lo que era la Gestapo también en Alemania, por la Alemania nazi, y por el gobierno español también, desde la época franquista, y aquí en México también desde lo que fue el porfiriato, también se aplicó la misma tecnología en Italia con Mussolini, y varios países que conformaron la Unión Soviética, ¿sí? Como bien lo saben, ¿sí? Eh, Desgraciadamente estas cosas no se hablan abiertamente por los grandes intereses económicos, principalmente de judíos, ¿sí? Esa es la realidad, y los judíos odiaron a Jesús por su honestidad y su cumplimiento a los mandamientos de su padre, como él decía, y ese ha sido siempre el problema con los judíos y los cristianos, que pues a muchos que somos cristianos, si seguimos el ejemplo de Jesús, pase lo que pase, y aunque nos maten o nos torturen o nos dejen sin empleo, sin familia, como Jesús mismo nos advirtió de que nos iba a costar muchas veces perder todo a cambio de seguir su ejemplo. Eh, eh, mm,
y tener una vida especialmente sencilla y sin lujos para no hacer estas atrocidades asquerosas, ¿sí? Que no tienen palabras, ni siquiera los animales hacen ese tipo de cosas. Y eh, como les vuelvo a reiterar, hay muchos judíos que nunca han hecho estas cosas, pero sí hay muchos judíos, desgraciadamente, que sí hacen todo esto para sacar mucho dinero y trabajar con demonios al mismo tiempo y magia negra. Esa es la realidad. Las mismas mujeres lo saben, todas prácticamente lo saben, y mm, los mismos judíos lo saben, que son supuestamente los encargados en, en llevar luz al mundo y en llevar el, el mensaje de Dios, del Dios verdadero, y en salvar almas del infierno, y resulta que muchas veces son los peores, ¿sí? Esa es la realidad. Por eso yo les recomiendo mejor que opten por el cristianismo verdadero, obedeciendo los mandamientos que están en el Levítico, pero sin matar a nadie, obviamente, ¿sí? De lo contrario, ustedes van a ser reos de muerte, como Jesús lo dijo: el que con la espada mate, con la espada morirá. Así está en los evangelios y es totalmente cierto. Y si no, van a ser unos criminales y van a poder ir a prisión 40 años tranquilamente, y además van a sufrir siempre persecución de demonios por su pecado y su, eh, su, su infidelidad al decágono original que recibió Moisés en el Sinaí, ¿sí? Por eso no se confundan y prefieran siempre seguir el camino y el ejemplo de Jesús, pase lo que pase. Ese es mi consejo, para que no empiecen a romper los mismos mandamientos de Dios por aplicar la ley o el Levítico, ¿sí? Eso es tristemente la realidad de muchos judíos, aunque no lo quieran aceptar, ¿sí? A Jesús se le odió y se le maldijo por ser perfecto prácticamente ante Dios, y eh, ser el único que tenía poder de perdonar pecados, ¿sí? Eh, Eso es una realidad también, y de limpiar almas de sus pecados, y eh, de tener eh, la facultad de expulsar demonios solamente con levantar una mano o ordenarlo, y de también estar resucitando incluso muertos, como nos lo narran los evangelios, ¿sí? De profetizar también lo que estamos viendo ahorita, con los tiempos que son apocalípticos, mensajes en el cielo, y lo que son también apariciones eh, o cataclismos también, que muchas veces no vienen del JAR, ¿sí? Sí vienen realmente de Dios. Yo soy un testigo de esos mensajes, de esas profecías también. Tuve la gran dicha y la gran bendición de recibir mensajes de Dios, y no estoy mintiendo ni me creo especial por esto, pero no duden que todo eso es real, ¿sí? Todo eso es real, y las apariciones del Mesías también, diciéndome Dios que es su Hijo, que es el Mesías, y mandándome a predicar sus mandamientos completos, como deben de predicarse, y de proteger a los niños para que no pasen lo que yo mismo pasé desde niño, que fui manipulado por pornografía, por alimentos inmundos, especialmente de empresas judías como la Coca-Cola, y los dulces mismos, y las mezclas en la comida de las mismas mujeres, ¿sí? Y de la pornografía de las mismas mujeres otra vez, y las frecuencias electromagnéticas, que para muchos eh, es un secreto, ¿sí? Eso es una realidad. Los mismos medicamentos y cosméticos también contienen todo eso, y hay ya miles de spots por YouTube y por Internet, y yo quiero también darles mi veredicto, que es totalmente real todo eso. Eh, mm,
no tiene sentido ocultarlo y vamos mejor dejando de consumir todo eso y de comprarlo sin necesidad de matar ningún judío o ningún industrial o político o, o mafioso o civil o militar, ¿no? Eh, eso es lo mejor, seguir el cristianismo como Dios, como Jesús nos lo, nos lo puso de ejemplo y como Dios lo manda, eh, también en sus mandamientos en el Levítico, ¿no? Eh, hay un mandamiento que dice, sed santos como yo soy santo, dice Dios en su palabra, ¿sí? Eso está en el Levítico también. Y también tener mucho cuidado siempre de que cuando las mujeres están en su periodo, pues preferible no convivir mucho con ellas o estar en la misma cama y en el mismo, en los mismos sillones o en las mismas habitaciones, ¿no? Porque la sangre siempre ha sido utilizada como un vínculo en la brujería para trabajar con demonios, eso es una realidad. ¿Sí? Eh, Hay también muchas cosas que dijo Jesús que también nos hacen siempre burla a los cristianos y nos roban para que nos recordemos que somos cristianos por, porque Jesús, recuerden que dijo, el que les robe su manta, denles también su abrigo y los que eh, les roben, no pidan que se los devuelvan, ¿sí? Si les golpean en una mejilla, pónganles también la otra, ¿sí? Si los maldicen, bendígalos y recuerden que ustedes serán eh, eh, malditos o maldecidos por mi causa, pero ganarán el reino de mi Padre y todo es totalmente real, ¿sí? Yo se los puedo asegurar de una manera muy honesta, muy sincera a todos ustedes. Todo eso es totalmente real. Son dimensiones espirituales que se abren y se ve realmente el Mesías y se ve un rostro muy grande a veces en los cielos y todos vemos que es Dios, sí, realmente es Jehová o Jehová o Yahvé, sí, que se presenta en los cielos en forma de un rostro muy, muy grande, eh, que son kilómetros lo que mide ese rostro y son espíritus de luz, sí, igual que los ángeles o que Jesús o que María, eh, y yo les comparto mi experiencia también, es una maravilla y yo por eso siempre les recomiendo, mejor sigan el cristianismo y el ejemplo de Jesús, pase lo que pase en el mundo. Ustedes recuerden que el mundo espiritual es lo que importa y tiemble, truene o haya terremotos o tsunamis o meteoritos y se acabe incluso el mundo y se convierta en una bola de fuego como dicen las escrituras, en el día del juicio el espíritu va a estar en una dimensión de luz donde no va a poder ir a los infiernos, ¿sí? Ese es el gran premio que ustedes van a recibir por aguantar las cosas más atroces como Jesús nos demostró a cambio de no desobedecer los mandamientos de Jehová o de su padre o de Yahvé, ¿sí? Esa es la mecánica y es totalmente real, ¿sí? Eh, Hay por ahí también otras cosas que nos dijo Jesús en los evangelios, que lo apuntaron los evangelistas, eh, que fue, por ejemplo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso quiere decir que todos necesitamos de reconocernos como que hemos pecado alguna vez en la vida y hemos tenido errores y no debemos de matar a nadie sino perdonarlo porque de lo contrario estamos negando a Jesús o al Mesías y estamos desobedeciendo su, eh, su doctrina, ¿sí? Y no vamos a ser eh, purificados de nuestros pecados para poder alcanzar salvación. Esa es la realidad y
alcanzar el cielo o la dimensión del cielo en el mundo espiritual. Entonces recordemos esas palabras del Mesías y son totalmente ciertas. Yo se los reitero, se los garantizo. Yo lo he experimentado a Jesús y siempre he actuado mejor como Jesús nos puso el ejemplo, perdonar y volver a perdonar, pase lo que pase y lo que nos hagan lo que nos hagan, ¿sí? Por más cruel y más horrible que sea. ¿Sí? Eh, no duden que eso es cierto. Hay también otras parábolas de Jesús muy bellas y muy sabias, venidas realmente del Mesías, como él mismo se proclamó, y por lo mismo fue ajusticiado por su propio pueblo judío y principalmente por los sacerdotes de la ley o de los sacerdotes del segundo templo reconstruido y reedificado por Herodes el Grande y administrado por los mismos judíos y llevado también por Herodes Antipas y aquella señorita Salomé que les bailaba semidesnuda, alguna chiquilla por ahí que era muy sexy y su mamá que era la amante de Herodes Antipas, ¿no? Que era un adulterio porque todavía no había mm, muerto el esposo, ¿sí? Como nos lo marca el libro Levítico y no quería aceptar su infidelidad esa mujer y tenía una hija que era la señorita Salomé, pues obviamente la ponían a bailar semidesnuda al rey que estaba siempre borracho y que estaba siempre bajo el influjo de brebajes y mezclas en la comida con contenidos como siempre inmundos y de sangres mezcladas, e incluso de carne humana, es lo peor, especialmente de niños, ¿no? A Juan el Bautista, pues ya sabemos lo que le pasó, lo mandaron al calabozo unos días para que se callara o no gritara tan fuerte y le cortaron la cabeza al final y se la pusieron como trofeo a la mamá de Salomé y a la señorita Salomé, ¿no? Que fue lo que le pidieron a Herodes. Entonces, hasta la fecha sigue funcionando todo eso igual. La mayoría de las mujeres siguen haciendo lo mismo y la mayoría de los gobernantes siguen haciendo también lo mismo. Y los mafiosos y los ladrones pues siguen haciendo también lo mismo, ¿no? Con el tráfico de personas y el tráfico de armas y el tráfico de drogas y eh, pues eso no, lo vemos todos los días, ¿no? Por eso nunca se va a acabar todo esto, pero si ustedes son fieles al cristianismo verdadero, pues van a obtener su recompensa en los cielos como Jesús lo prometió. Todo esto es real, ¿sí? Por eso no duden en seguir a Jesús y escúchenlo, estudienlo. No hay otro Mesías, no va a venir otro Mesías y yo soy testigo de él. Soy testigo también de Dios, de Jehová, de Yahvé, y soy testigo de sus milagros también. Y es una maravilla, es un premio que no tiene precio, no hay comparación con cualquier tesoro en la tierra, como bien lo dijo Jesús, ¿sí? Los tesoros en la tierra no los acumulen porque se pudren y causan ustedes envidia y además es pecado en el Levítico, lo tenemos, como la acumulación de riquezas es pecado y es la realidad. ¿Sí? Eh, si ustedes se quieren evitar los gastos y los robos de mucha gente muy adinerada como Carlos Slim aquí en México con sus tarifas exageradas y sus robos a los créditos en la telefonía, pues simplemente pongan 20 pesos y hagan su llamada y no pongan más crédito ni contraten más crédito, mucho menos tengan internet
en su casa o en su celular, vayan mejor a un ciber 1 o 2 horas, chequen lo más importante si pueden hacer esto y eviten ver pornografía todos los días y pagar tarifas caras y tener eh, el riesgo de que después los metan en problemas con estas mañas, porque como sabemos las leyes siempre se han aplicado solamente al que le conviene y al que no le conviene, pues no, ¿no? Eh, entonces la técnica que yo les puedo sugerir es esa, ¿no? Si ustedes no quieren pagar una telefonía, que les estén robando el crédito y que les estén enviando a cada rato pornografía y cosas satánicas o demoníacas para hacerlos adictos a los pecados y condenar su alma al infierno, pues simplemente hagan eso, quítenle el internet, cancelen el servicio de internet en sus hogares y en sus celulares o en sus teléfonos móviles y vayan a un ciber y chequen en 1 o 2 horas lo más importante y hasta ahí, así de fácil, ¿no? Póngale 20 pesos a su teléfono móvil y hagan su llamada cuando necesiten realmente hacer una llamada. De lo contrario, les van a estar robando siempre su crédito. Hagan o no llamadas. Eso es muy común aquí en Latinoamérica y en México, ¿no? Debido a las mafias en Telmex, que era una compañía de todos los mexicanos y que fue robada y adquirida por Carlos Salinas de Gortari, que por cierto ya no está al parecer en su cuerpo desde hace muchos años y es una máquina humana, esa es la realidad, igual que muchas personas en el mundo por la tecnología de Rusia, que fue supuestamente robada por medio del espionaje desde la era soviética, ¿no? Eso es una realidad, ¿sí? Y a los niños es mejor que los protejamos, que los veamos, si no están siendo manipulados, porque así los pueden prostituir y los pueden estar utilizando para hacer brujería o magia negra y llamar demonios, ¿sí? Son sectas muy grandes de masones, rosacruces, iluminates y francmasones y los mismos del grupo Bilderberg y el Skull and Bones y muchas sectas que hay en el mundo y el mismo Voodoo también está metido ahí, mezclado ahí también con el harp para hacer zombies y nadie lo ha quitado ni lo ha querido quitar, obviamente eh, por cuestiones y ganancias económicas, ¿sí? Y para tener poderes demoníacos, tener poderes de los demonios y distraernos siempre con otras cosas en la televisión, en las mismas televisoras, estar siempre el bombardeo de esos anuncios, de esos productos, de esas empresas todo el tiempo y con programas estúpidos en la televisión, ¿sí? Que nunca nos van a explicar todo esto, ¿sí? Son puras mafias de judíos principalmente, tristemente. Las televisoras de Estados Unidos, muchas son de judíos también, la CNN y la NBC y todas esas televisoras son también otra vez de judíos, igual que los bancos, como les digo. Bancomer, aquí en México, BBV Bancomer, Santander, el mismo Banamex es del grupo Citibank también, y les van a cobrar unas tasas de intereses del 10 y el 15% y además les van a estar robando de sus cuentas de débito, como a mí me han robado también, y obviamente es para que ustedes vayan otra vez con abogados y paguen a los abogados y otra vez les vuelvan a quitar dinero y es una mafia de que nunca los van a dejar a ustedes progresar, ¿sí? Y siempre van a ser ustedes esclavos y o trabajar en esas empresas que son satánicas también, totalmente demoníacas y ir a universidades también relacionadas con ese tipo de empresas y con la misma iglesia y con el Skull and Bones, ¿no? Lo que es el Skull and Bones. Eh, Universidades carísimas y de prestigio que como cobran mucho su educación, pues ustedes obviamente van a tener que trabajar en empresas donde ganen mucho dinero, pero al final de todo esto
probablemente su espíritu se va a condenar al infierno. ¿Sí? Esa es la realidad que la mayoría no les van a explicar jamás, ni en la iglesia, ni en los templos, ni en la policía, ni en la DEA, ni en el FBI, ni en la Interpol o la CIA o eh, eh, las agencias de inteligencia de Rusia, lo que era la KGB o lo que son los Spetsnaz o lo que son lo que era antes la Gestapo en Alemania, ¿sí? La policía alemana. Nunca se los van a explicar y cuando viajen también tengan mucho cuidado a esos países, también la trata humana y los extranjeros desaparecen todos los días, ¿sí? Aunque tengan visa o no tengan visa, aunque tengan pasaporte o sin pasaporte, ¿sí? Eso es una realidad también y los mezclan siempre en los embutidos, en las cosas oscuras como el vino tinto, los chocolates y los dulces y las hamburguesas o los hot dogs. Mejor eviten todo eso, no coman cosas oscuras, tan fácil como eso, no compren esos productos, tan fácil como eso, y no coman carne molida, tan fácil como eso, o carnes rojas, coman carnes blancas, pollo, pescado, frutas, verduras, arroz, pan, con eso es más que suficiente, yo lo he comprobado. Las semillas también, se las recomiendo, cacahuate puro, almendras, las nueces, ¿sí? Eso tiene muchas proteínas también, igual que las carnes rojas, ¿sí? Hagan la prueba y yo tengo 7 años así también en abstenencia sexual, precisamente para no pecar. Y si es necesario para ustedes tener que eyacular, pues eyaculen, ¿sí? Si de lo contrario se van a enfermar, eso es una realidad también eh, de la próstata y de los testículos. ¿Sí? Es muy cierto, el sistema también urinario también se enferma si no eyaculan cuando es necesario y sean honestos y digan la verdad todo el tiempo. Recuerden que la misma palabra de Dios nos dice en el Levítico verdad y justicia como era la leyenda en el templo de Salomón. ¿Sí? Y olvídense de tener muchas mujeres y un harén de mujeres como Salomón y David, porque después vienen los incestos entre medios hermanos y se empiezan a matarse entre ellos. Aquí mismo los mayas y los aztecas también fueron polígamos y tuvieron muchos problemas y guerras por la misma razón, porque moría el rey y se mataban entre puros hermanos, medios hermanos, para tener el poder del imperio azteca o el imperio maya, ¿no? Igual que en cualquier parte del mundo, igual que en el imperio chino o asiático, y igual que en el imperio de hindú o el imperio de los mismos hebreos o judíos, fue lo mismo. ¿Sí? Igual en los imperios monárquicos en Europa fue lo mismo también. ¿Sí? Igual en los gobiernos hasta la fecha y en el mundo de los industriales y generalmente se mata a la gente por dos motivos, por el amor o por el dinero. ¿Sí? Siempre ha sido así desde épocas antiguas. Y si ustedes no quieren tener una pareja y tampoco quieren tener una vida sexual activa, pues van a tener muchos menos problemas y muchos menos pecados. Y si no quieren